El jueves de la semana pasada, la semana que está transcurriendo, que ya termina, la Cámara, una de las salas de la Cámara de Apelaciones en lo penal de la provincia de Santa Fe, con jurisdicción en Santa Fe, resolvió un planteo que había hecho la defensa del ex intendente Marcelo Álvarez de básicamente pedir la prescripción de la causa abierta en el 2003 por las inundaciones del río Salado. Y los tres jueces que integran esta sala de la Cámara de Apelaciones resolvieron rechazar este planteo, entre otras cosas por extemporáneo, y además a mí me parece que es una sanción lo que terminan también resolviendo, aunque no lo dejan explícitamente sellado y manifestado en el fallo, es que tiene que ver con apartar al juez que estaba entendiendo la causa, el doctor Cristian Fis. Es interesante la resolución, tiene poco más de 10 carillas, no es extensa, es bastante contundente, y expresa ahí la voluntad del primer voto inicial del presidente de esta sala, que es el doctor Pío Mantras, y la adhesión de los otros dos camaristas, Reyes y Balangione, de quien, digamos, se tenía cierta expectativa, por decirlo de algún modo correcto, acerca de cómo iban a resolver esta situación, entendiendo que, bueno, Reyes llegó a ser camarista por el apoyo que le dio el justicialismo en la legislatura en el 2006, y Balangione también, digamos, fue funcionaria de Reutemann hace más de una década, de la gestión de Reutemann hace más de una década, y también tiene ese componente potente que es la esposa del presidente de la Cámara, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez. Bueno, en este contexto se terminó zanjando el jueves pasado, decía, este planteo, por lo cual la causa sí marcha hacia una sentencia, pero un nuevo juez tendrá que revisar foja por foja, cuerpo por cuerpo del expediente para poder resolver al respecto. Obviamente hay una parte muy interesada, más allá que la sociedad es la víctima de este delito, que es el actor civil, integrado por el matrimonio de Jorge Castro y Milagros de Mirsi. Está Jorge Castro con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches, Jorge. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo lo esperaban? ¿Esperaban este fallo de esta manera, esta adhesión por unanimidad? ¿Esperaban matices? ¿Qué significa en términos concretos este fallo, Jorge? La verdad que es un paso adelante, pero también era una instancia más peligrosa, porque hay que recordar que estamos litigando con el viejo Código Penal, donde la figura del actor civil en esta instancia no tenía la posibilidad de apelar. Eso recaía en el fiscal de la Cámara, no en nosotros esa posibilidad. Y si la resolución hubiera sido desfavorable, evidentemente hubiéramos corrido un riesgo mayor en este sentido. Pero indudablemente que eso es nuestro criterio, que las pruebas acumuladas el año pasado en las instancias que recién nos permitieron luego de ese año presentar todo el cúmulo de pruebas que teníamos, está influyendo a nuestro criterio en las decisiones judiciales, porque ya en este momento no pueden aducir de que no hay prueba, que no hay suficiente material presentado por nosotros, y a lo cual indudablemente tiene un peso muy fuerte en la causa, y que nadie quiere hacerse cargo de la primera instancia política en la cual se lo encubrió a las dos gobernaciones, en este caso de Carlos Alberto Reutemann y Jorge Obey, en lo que fue el desarrollo y las condiciones en que se produjo la inundación del 2003. Obviamente, según ustedes, según el actor civil, muchas pruebas quedaron en el camino que no se tuvieron en cuenta, muchas pruebas aportadas por ustedes, incluso testimonios valiosísimos que ustedes quisieron más de una vez aportar al expediente y más de una vez también fueron rechazados. ¿Hay alguna expectativa para que entiendan un poco de derecho, y me incluyo entre ellos, de incorporar en algún momento de lo que queda del expediente, digamos, supongamos que viene la sentencia y si después una apelación a la Corte, en este trayecto, Jorge, hay alguna posibilidad de modificar todos esos rechazos que vinieron teniendo ustedes a la hora de querer aportar más elementos dentro del expediente? Mirá, eso es indudablemente que hay, y te voy a hacer una expresión común, hay para ser dulce. O sea, si bien a nosotros en la instancia de instrucción, hay que recordar a los televidentes que la vieja justicia penal santafesina dividía un juicio de esta característica en dos instancias, uno que instruía y el otro juez de sentencia.
En esa primera etapa, que es re importante, a nosotros nos rechazaron 6 pruebas, una tras de otra, lo que provocó un recurso de inconstitucionalidad por el artículo 5 de la Constitución, de que necesitábamos una buena justicia. Si bien en la primera instancia se nos otorgó ese recurso de inconstitucionalidad en base a las pruebas que habíamos presentado, luego la Cámara y la Corte Suprema de la provincia se encargó de seguir poniendo la losa de la impunidad, principalmente contra los 2 gabinetes que nosotros tratábamos de que sean introducidos en la causa como implicados, que eran los gabinetes de Carlos Alberto Reutemann y de Jorge Obey. Uno el que construye la obra y el otro que tuvo a su cargo las instancias de las medidas que no se llevaron a cabo en el momento cúlmine de la inundación. Ahora bien, creemos que esas pruebas que recién pudimos presentar en la última instancia, que fue en la etapa de sentencia, le ha dado suficiente material a los 2 fiscales, o sea, Jiménez y Andrés, para poder abrir una instancia de una nueva causa, o una causa paralela, en la cual estarían implicados Reutemann y Mercier. Obey ya no podemos decir porque falleció, pero indudablemente que ese es un camino a estudiar y a recorrer, porque es tal cantidad de pruebas que se desprenden de las 35 testimoniales que hubo en el año pasado, entre junio y julio, de las cuales 26 eran más que nada audiencias técnicas. Nadie pudo sostener científicamente que la inundación de Santa Fe era imprevisible y que no era evitable. Entonces, en ese sentido, hay una carga muy poderosa en este momento sobre la justicia santafesina, que si quiere mirar para otro lado lo puede hacer. Eso, digamos, indudablemente no está en nuestras manos, pero que tiene los elementos suficientes como para implicar a Reutemann por el caso de la no evacuación de la ciudad, porque hay que recordar a los televidentes que Frati a las 11 de la mañana avisa en la Casa de Gobierno, esa instancia fue probada. Del martes 29 de abril del 2003. O sea, por lo menos, corregime si estoy equivocado, pero entre 6 y 8 horas antes del gran ingreso del río Salado a la ciudad, Frati le despliega un mapa en el comité de crisis y dice: el agua va a llegar hasta acá, que fue con una precisión los errores no llegan a 100 metros. Ineludible. Y a pesar de eso, no se da la orden de evacuación. Por lo cual aquí hay 2 cuestiones interesantes, Jorge, que siempre se vienen mencionando. Está la responsabilidad de no haber cerrado la defensa en la zona oeste por donde ingresó el agua a la altura del hipódromo. Y haberla inaugurado. Y haberla inaugurado. O sea, haberla institucionalizado, ¿no?, a la defensa. Pero por otro lado, que no es menor, es haber tenido un montón de insumos e información, haber podido hacer hecho un pronóstico de lo que podía suceder con ese caudal de río que venía del norte, y las lluvias que también se venían dando, y no dar la orden de evacuación. Porque aquí se perdieron un montón de bienes en términos económicos, calculados en millones de dólares incluso. Pero se perdieron 23 vidas humanas directamente. Esto no hay que soslayarlo a la hora de hablar de la causa de inundaciones. Por un lado, la cuestión técnica, la obra inconclusa, y por otro lado, Reutemann, con su responsabilidad de jefe de la defensa civil, no haber dado la orden de evacuación. Esto es muy grave también. ¿Hay alguna manera de remediarlo, de subsanarlo? Y engancho con la pregunta que te hacía antes, en lo que queda de la causa. Mirá, si el juez, que ahora tiene que entender en la causa, se para en la famosa frase de Reutemann: a mí nadie me avisó, se cae todo. Se cae todo, porque le avisaron. Porque apareció hasta la ingeniera que hizo el mapa, que trazó la línea. ¿Y en base a qué criterios lo hicieron? Y lo hicieron en base a lo que el mismo Reutemann había aprobado en 1992, que las zonas de riesgo que tenía la ciudad. Porque en base a esos datos se hizo ese mapa. Entonces, lo que los santafesinos desgraciadamente llevan sobre sus espaldas es que la impunidad se empezó a construir antes que el agua entrara en muchas de sus casas. Porque muchos santafesinos a las 11 de la mañana o al mediodía no estaban inundados. Ya había
una decisión política de impunidad. Y eso es insoslayable, o sea, creemos que la responsabilidad política, más allá que sí es necesario que un juez dictamine en base a la ley de defensa civil, que era la responsabilidad del Poder Ejecutivo, y más allá de los dichos de Álvarez, que también es responsable, que lo dijo en la LT10, siempre se ha batallado el parche con la responsabilidad de Álvarez, que la tiene, y es muy importante. Pero la de Reutemann es mayor, porque ya no le estaban hablando, no le estaban marcando de una posibilidad, sino de una cosa que iba a ocurrir. Y justamente, en ese sentido, el ingeniero Frati para nosotros es el mensajero. Igualmente, a ver, entre la posibilidad y algo concreto, la posibilidad también es gravísima la consecuencia que puede tener si esa posibilidad se transforma en algo concreto. Digamos, si a vos te informan que la posibilidad es que Santa Fe se inunde y corran riesgo, insisto con esto, ¿no? La vida de las personas, ¿qué me importa ordenar una evacuación que después tal vez no, el río no haya ingresado o se haya resuelto de otra manera mucho más benigna? Lo importante es que acá estaba en la decisión del gobernador ordenarla. Y esto no se hizo. Mirá, en este caso nosotros tenemos muchas relaciones, hemos concurrido a la ciudad de La Plata por solidaridad y por lo que ha sido también nuestra historia, ¿no? Y ahí sí es la posibilidad. Porque 2 años antes, la Universidad de La Plata realiza un informe hídrico sobre la ciudad ante lluvias intensas y durante determinadas obras de arroyos que tenían su desarrollo por la ciudad y por las obras que se habían realizado del estadio de Ciudad de La Plata, más la autopista que une La Plata con la ciudad de Buenos Aires, determinaban en esos estudios una situación muy peligrosa para la ciudad. Ahí se engloba la segunda parte que vos decís, la posibilidad. Y el hecho se produjo. Pero la advertencia que fue hecha 2 años antes es el caso de Riera, que, bueno, el intendente que mintió, que decía que estaba en su despacho y estaba vacacionando en Brasil, sí. Y la responsabilidad también de Scioli en el caso, que es una cosa calcada. Cuando nosotros hablamos con los compañeros de La Plata, si ponemos las dos causas en transparencia, indudablemente parecen un calco. No en la manera de los fenómenos geográficos, pero sí en la forma en que actuó el poder político. Y vos fijate que hoy en día pasó lo mismo que ocurrió acá, o sea, La Plata se las trató de cerrar en 51 muertos y hoy un juez determina que son 89. E incluso hay certificados de muerte dados 2 veces a la misma persona. ¿Perdón? Certificados de fallecimiento otorgados 2 veces a 2 personas distintas. O sea que no se tiene identificado el otro fallecido. Fíjate la gravedad que tuvo eso y lo peor de todo, un mito que acá se construyó y que fue necesario respetar, pero después sacar, aparecieron muertos en la morgue. Lo que acá se dijo, que podía haber muertos en las morgues, el cosa que nosotros trabajamos esas instancias, allá se cumplió. Aparecieron más de 20 cadáveres que habían fallecido durante la inundación y que el gobierno provincial, el gobierno nacional trató de negar. O sea, trataron de cerrar, una cosa, eso es nuestro criterio, en la misma cifra de la catástrofe de 11. Indudablemente, Jorge, que el Estado santafesino gestionado por el peronismo, sin ningún ánimo de aparecer como gorila en esto que voy a decir, pero ciertamente fue conformando una matriz de impunidad con tantos años de la recuperación de la democracia hasta el 2003 o el 2007. Porque recordemos que después del 2003 de la inundación gana las elecciones Balbarrey y gana las elecciones Jorge Obey, ¿no? Se construye una matriz de protección, de impunidad, de controlar los organismos de contralor, justamente, de control como la Corte Suprema de Justicia, el ENRES y otros organismos también de control, para garantizar lo que si llegase a estar en complicaciones esa gestión, va a garantizar después
pasar con comodidad cualquier requerimiento de la justicia. Y creo que en ese contexto, y esto lo coincidimos, hemos charlado muchas veces, en ese contexto también se dan las inundaciones, ¿no? La impunidad existente, los empresarios amigos a los que se le daban obras, una matriz que venía bien aceitada desde la recuperación de la democracia hasta esa parte. Después ingresa otro gobierno, ¿no? Que justamente hace campaña también con el pasado y con todo lo que se había hecho mal y propone corregir estas cosas. Este gobierno, que es el gobierno, digamos, del Frente Progresista, que ya está gestionando hace casi 8 años, ¿en qué se pudo acercar al colectivo de los inundados? ¿En qué pudo reparar según tu criterio? ¿Y en qué falló? Y yo creo, mirá, o sea, los organismos de derechos humanos, de uno de los cuales yo formo parte, ante la posibilidad del cambio político en el 2007, nosotros siempre hemos entrevistado a todos los gobiernos del 83 en adelante, sea del signo que sea. Pero en este caso, o sea, las pruebas se las dimos suficientes, o sea, a lo que fue la gestión de Wiener, y indudablemente que hubo una falla no solo de concesión, sino de que primero el Frente Progresista se aseguró la famosa gobernabilidad. Y en esa instancia, mientras nos recibía en el Hotel Río Grande a los inundados, ofrecía el 7 de diciembre del 2007 la Secretaría de la Producción a Carlos Alberto Reutemann, una incongruencia total. Y en ese sentido falló en la posibilidad de que se lo pedimos directamente al gobernador Wiener de que pidiera perdón en nombre del Estado santafesino a los santafesinos. Y tampoco, fíjate que nunca se pudo poner un día de duelo del 29 de abril, no se ha podido nombrar a la defensa, que es autopista, también o la avenida de circunvalación como el día 29 de abril. Y son instancias que yo creo que nosotros no desconocemos la dificultad que es gobernar una provincia que venía en esta misma ciudad con casi 42.000 planes de trabajar, con un montón de deterioro en cuanto, por más que votábamos y vivimos en democracia, la democracia deja mucho que desear aún, pero indudablemente que nos hizo una gambeta con la verdad. O sea, y no teniendo responsabilidad. Eso es lo que nosotros no podemos dejar de marcarle a este gobierno, que no le gusta, porque indudablemente el 29 de abril del 2009 le dimos una respuesta a lo que nosotros consideramos que era una propuesta no honesta, que fue la de la resolución 634 de Wiener, de conformar una comisión y parar la causa penal y determinar cuánta agua le correspondía a la provincia. Eso era una locura. O sea, era una locura porque el agua no decía yo pertenezco a la municipalidad, claro, yo soy de la provincia, o sea, y encima una propuesta, o sea, indudablemente que ya nos proponía una comisión de notables, que lo cual nosotros podíamos sugerir el nombre del 50%, pero indudablemente que ya sabían que la responsabilidad del Estado, porque si hasta proponían un plan de pago en 10 cuotas, en 10 años, y solamente haciéndose una quita propia del 50%, ya a la verdad habían llegado. Y en ese sentido, mirá, nosotros tuvimos una entrevista de todos los inundados con el gabinete de Wiener en junio del 2008. Y ahí sí, a nosotros se nos cayeron los pantalones, porque desgraciadamente a muchos políticos no se les cae la vergüenza. Todo el gabinete no sabía por qué se había inundado Santa Fe. El perito oficial nuestro, que es el ingeniero Alfredo Trento, tuvo 1 hora y media explicándole por qué. O fue mal asesorado, o solamente tomaron la cáscara del problema. Sabían que tenían que continuar la defensa porque ya había 2 inundaciones. El que asumía en el 2007 tenía una pesada carga de eso, o sea, un pueblo lastimado, que no creían en muchos políticos, entonces indudablemente algo tenían que hacer. Lo que sí es malo, ese criterio de tapar la verdad que lo que ocurrió, hacer un canje por obras. Entonces, eso no es correcto, o sea, lo que se demoró y que aún todavía no están terminados, los desagües de calle Entre Ríos,
y los otros desagües del norte de la ciudad, y muchas veces se dan argumentos de que la ciudad se inunda porque tiraron un colchón. Pues no se inunda, o sea, las avenidas están mal hechas, los desagües en el norte de la ciudad no existen casi, y el agua para llegar a los reservorios cuando las lluvias son intensas, primero tiene que pasar por los barrios. Y eso es indudablemente hay que encontrarle no solo una solución, sino que tiene que ser discutido como modelo de ciudad que queremos, porque es lo mismo que ocurre hoy, dice la inflación y la terminan pagando los más pobres. Y las lluvias intensas y los problemas, o sea, ¿por qué? Porque en cualquier ciudad los terrenos más bajos pertenecen a los pobres y los terrenos más altos pertenecen a los más pudientes. Jorge, te agradezco mucho que hayas venido. El agua del río Salado a vos, a Milagros de Mirchi y a muchos santafesinos los ha hecho pasar un mal momento, pero te propongo que pases un buen momento frente a otras aguas, en este caso la Setúbal. Te vamos a invitar a Fuegos del Litoral a que puedas degustar un buen menú de pescado ahí, con quien quieras y pasar un buen momento. Fuegos del Litoral en la Costanera Este.